Buenos días. Vamos a comenzar hoy el segundo día de nuestras jornadas de APNA, celebrando en esta oportunidad los 20 años. Hoy desarrollaremos el simposio internacional que estará a cargo de dos queridos amigos muy generosos para con APNA, que son el profesor Charles Nemeroff y el profesor Alan Shasberg. Ayer finalizamos el primer día de jornada con 1.300 participantes, no solamente de Argentina, de diferentes lugares de Argentina, sino también de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Ecuador, de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras, de Estados Unidos y de España. Y quiero transmitir entonces el agradecimiento a todos los colegas que siguen continuamente participando de nuestras actividades. Quiero también expresar mi agradecimiento a todas las universidades y asociaciones que nos auspiciaron y que estuvieron colaborando en la realización de este evento, a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad Favaloro, a la Universidad de Salvador con la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Psicología, a la Universidad de Barcelona, a la Asociación Médica Argentina, a la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, a la Asociación de Psiquiatras Argentinos APSA, a la Asociación de Psiquiatría del Uruguay, a la Asociación de Psiquiatría Biológica del Uruguay, a la Sociedad de Psiquiatría Biológica de Perú y al Colegio Peruano de Psiconeurofarmacología. A todos ellos mi agradecimiento y les paso la palabra al doctor Albano para poder presentar a los disertantes del día de hoy. Bueno, buenos días. Es realmente un placer en el día de hoy poder contar con estos dos grandes profesores y maestros de la psicofarmacología a nivel mundial. Ayer hemos presentado una trayectoria de los grandes neurocientíficos de nuestro país, de Argentina, con el doctor Sier, que perteneció al equipo del doctor de Robertis, quien fue postulado a Nobel, y luego continuó el doctor Medina con el factor H Scopus más alto de nuestro país. Y hoy presentar a estos dos grandes maestros de la psicofarmacología mundial, que desde, como comentábamos ayer, desde la expansión en los años 90 de la neurociencia y de la psicofarmacología, ellos siempre estuvieron presentes y de forma directa o indirecta fueron los profesores de muchísima gente que lo seguía. En nuestra maestría sus tratados se utilizaron desde la primera promoción en 1999, con su primer tratado en el año 1995, hasta el último en el año 1917, el Tratado de Psicofarmacología de Shasberg y Nemeroff. En primer lugar va a disertar el profesor doctor Charles Nemeroff. El doctor Nemeroff es director y profesor del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Texas. También dirige el Instituto para la Investigación de la Adversidad en la Vida Temprana dentro del mismo departamento. Antes de unirse a la Universidad de Texas, el profesor Nemeroff fue director del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento y director clínico del Centro sobre el Envejecimiento de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami y ocupó cargos docentes en el Centro Médico de la Universidad Duke y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory. Se ha desempeñado como presidente del Colegio Estadounidense de Psiquiatría y del Colegio Estadounidense de Neuropsicofarmacología y es miembro de la Junta Asesora Científica y la Junta Directiva de la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio. Es también presidente electo de la Asociación de Ansiedad y Depresión de América. Ha recibido reconocidos premios de investigación y educación. Fue elegido miembro de la Academia Nacional de Medicina en el 2002. Es miembro del Colegio de Investigación de la APA. Es uno de los psiquiatras más reconocidos, con más de 1.000 informes de investigación y revisiones, y su investigación está apoyada actualmente por subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.
Es coeditor, como mencionamos anteriormente, del famoso Tratado de Psicofarmacología conjuntamente con el profesor Alan Schaffer, publicado por la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, actualmente en su quinta edición. Y es coeditor en jefe de una revista publicada por la prestigiosa editorial Elsevier, Personalized Medicine in Psychiatry, la cual cuenta con un destacado editorial board, en la cual he tenido el honor de publicar un trabajo este año. Tenemos el honor, además, que el profesor Nemerov sea uno de los miembros del Comité Asesor Internacional de APNA junto con el profesor Alan Schaffer, y que ambos hayan escrito el prólogo de nuestro último libro. Profesor Nemerov, es un honor y un placer contar con su presencia en estos 20 aniversarios de APNA. Muchísimas gracias. Sebastián, Mariana, gracias queridos amigos. Me encantaría estar junto a ustedes en la Argentina. Ustedes saben, ¿no? Argentina es uno de los países que me encanta en el mundo, me encanta estar con Sebastián, con Mariana, con amigos, ir a la Argentina, estar en BA, en Buenos Aires, y después escurrirme a la Patagonia para pescar. ¡Qué país fabuloso! Pero bueno, es un año raro, ¿no? Es un año raro, el 2020, raro para todos. Y quiero que se cuiden, quiero que estén bien durante esta pandemia de COVID. Ustedes saben que estamos en este momento teniendo un aumento de casos en Estados Unidos, porque este virus se dispersa por todo el país y estamos teniendo récord de casos diarios y la tasa de mortalidad sigue aumentando. Todos necesitamos atravesar este periodo hasta que tengamos la vacuna. Les pido, ustedes, sus familias, sus amigos, sus hijos, sus padres, sus abuelos, a todos, cuídense y estén bien. Bueno, y cuando esto pase, voy a volver para allá y voy a compartir con ustedes historias, anécdotas y quizás me encantaría volver a enseñar en Buenos Aires. Bueno, bien. ¿Qué les parece si hoy hablamos más de los trastornos médicos y psiquiátricos, focalizándome en el cáncer? Por la cual lo haré es que no es un área del todo bien entendida y tengo una presentación que preparé especialmente para APNA, para ustedes, porque hay mucha nueva información. De tener tiempo, quisiera también hablar un poquitito de las enfermedades cardíacas. ¿Avanzamos? Voy a tratar de mover mis diapositivas. Perfecto. Bueno, bien, ¿qué les parece si empezamos en la medicina del siglo XXI donde estamos? Es así para toda la medicina, no solo para la psiquiatría. Porque cuando vemos la línea de vida, nacimiento, muerte, la X y en la Y tenemos la integridad de los órganos, en la actualidad estamos acá en la zona naranja. Vemos pacientes cuando están enfermos, cuando están con depresión, con ansiedad, vemos personas cuando van perdiendo la memoria y hacemos lo mejor que podemos para tratarlos. Lamentablemente, cuando intervenimos ahí, ya muchos pacientes tienen un deterioro de la integridad del órgano. Si tienen Alzheimer, ya tienen febrillas y neuronales y, por supuesto, la depresión profunda, o sea, la segunda etapa es más difícil de tratar que la primera. ¿Qué tratamos de hacer? Es entender quién es susceptible, quién tiene riesgo de tener alguna enfermedad, de poder identificar a la población de alto riesgo a través de imágenes cerebrales o genómica quizás. Intervendríamos antes, en ese punto de inflexión, antes de desarrollar
patologías psiquiátricas severas. Esta es una de las diapositivas más importantes que comparto hoy y se relaciona con la interfaz entre los trastornos médicos y los psiquiátricos. Parece si lo pensamos en el contexto de cáncer y depresión, que es la temática a la que me voy a referir hoy. Entonces, uno puede tener una enfermedad médica y depresión, pero puede ser como una mera coincidencia, como ven acá. Puede ser verdadero, pero no relacionado. Segunda posibilidad es que tratar la enfermedad médica puede, de alguna manera no soslayada, desarrollar una depresión. Por ejemplo, el uso de interferón para el tratamiento del melanoma maligno o también históricamente, ¿se acuerdan la hepatitis C? Sabemos que el interferón, creando esa tormenta inflamatoria, ayuda para el cáncer, pero también induce depresión en muchas personas. Entonces, esta es otra posibilidad. Por otro lado, podemos estar tratando la depresión en una persona, pero tener efectos secundarios que generarían o empeorarían una enfermedad médica, como el uso de la olanzapina, esquizofrenia, el desarrollo de diabetes, después, y del síndrome metabólico. Después tenemos una relación más del comportamiento, porque si estamos con depresión, seguramente no vamos a querer hacer ejercicio físico, de alguna manera adoptar una dieta saludable, fumamos. Entonces, la parte del comportamiento que se asocia con el trastorno psiquiátrico aumentaría el riesgo de una enfermedad médica. Está la otra posibilidad de que hay una biología compartida, convergente, por ejemplo, altos niveles de cortisol en algunos pacientes, de hecho, podría generar cambios en la trayectoria de un cáncer, y voy a mostrarles datos que se relacionan a esto, pero súper claro. Entonces, esa biología convergente, obviamente hay una convergencia de riesgo genético. Algunas enfermedades, tanto clínicas y psiquiátricas, comparten una etiología genética, y esto tiene mucho que ver con la inflamación. Les voy a mostrar datos también. Pues está el contexto psicosocial. Un gran ejemplo es maltrato infantil. Sabemos que el maltrato infantil tiene consecuencias biológicas, y esas consecuencias biológicas del maltrato infantil pueden generar vulnerabilidad hacia algunas enfermedades. Esta es una review muy reciente publicada en Nature y se las aconsejo. Es el rango de prevalencia de la depresión en diversas enfermedades clínicas. La verdad es que los datos son contundentes y voy a hablar de 3 de estas 4 áreas. Miremos el cáncer. Empezamos con una tasa de prevalencia puntual de 5 a 6% en la población general. Esto se ve bien a la izquierda. Pero miren la tasa de prevalencia de puntos de la depresión. Miren, acá cáncer general 15%, vemos también cáncer de ovario, 25%, y también pacientes con cáncer de cerebro tienen altos niveles de depresión. También hay altos niveles de depresión después de un infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes tipo 2, y también vemos trastornos neurológicos. No nos sorprende, obviamente tienen más depresión, pero también acá está la inflamación. Y nos vamos dando cuenta cada vez más que personas con enfermedades inflamatorias, lupus, artritis reumatoidea, tienen también altos niveles de depresión. Esta es una diapositiva tiempo atrás, donde habla de la alta prevalencia de depresión en pacientes oncológicos, especialmente páncreas
cabeza-cuello, pero también colon, mama y cánceres ginecológicos. Irónicamente, otros cánceres que son tan serios, ¿no?, en cuanto a su mortalidad, tienen bajos niveles de depresión. Por ejemplo, cáncer de esófago y cánceres gástricos. Y esto sugiere algo respecto de la biología de estos cánceres. Entonces, una de las preguntas que nos podemos formular: ¿depresión es un factor de riesgo para el cáncer? Este es un estudio que tiene sus años y muestran que el ánimo de depresión al inicio es un factor de riesgo para varias formas de cáncer, Pero también se ha trabajado mucho en este tema. Quiero compartir estos datos para convencerlos que es una relación muy, muy fuerte y que los pacientes con depresión son un grupo de riesgo para cáncer y el paciente oncológico es un grupo de riesgo para depresión y suicidio. Este es un estudio tiempo atrás publicado en el Lancet. 578 mujeres con cáncer de mama de estadio inicial, seguidas durante 5 años, y se vio un aumento significativo del riesgo de muerte por todas las causas en esas mujeres que tenían los puntajes más altos de depresión. La verdad, un aumento significativo en el riesgo de recurrencia o muerte en las mujeres que tenían desesperanza y de sentirse totalmente inútiles. Acá vemos un estudio, niveles de estrés en mujeres con cáncer de mama. Acá vemos Spiegel de Stanford y Schlachter y colaboradores. Vemos tasas de sobrevida tanto más, más altas en mujeres, aunque tengan metástasis sin estrés, comparadas con un evento estresante o un evento traumático. El mismo grupo continuó sus investigaciones y ha demostrado que una disminución en los síntomas de depresión se asociaría con prolongada sobrevida en mujeres con cáncer de mama metastásico. Y hay una enorme diferencia, ¿no? 53 meses versus 25 meses. Y esta es una de las razones por las cuales debemos ser agresivos en el tratamiento de la depresión en el paciente oncológico. Quisiera mostrar estudios más nuevos publicados en el último año. Este es un estudio analizando mujeres con cáncer de cuello de útero. Fue un estudio nacional de 4.245 pacientes. Se vio una relación clara entre la angustia psicológica definida por ansiedad o depresión y el resultado al año en cuanto a mortalidad. Acá vemos otro estudio muy interesante publicado por la gente de Harvard que analiza el estrés postraumático como factor de riesgo posible para una de las formas más severas de cáncer de ovario, y este es un estudio de un seguimiento a 25 años de 54.000 mujeres con altos niveles de síndrome postraumático tenían el doble de posibilidad de desarrollar un cáncer que mujeres que no habían tenido exposición a ningún tipo de evento traumático. Repito, acá vemos un estudio bastante nuevo que analiza relación de depresión respecto de la mortalidad en mujeres con cáncer de mama, mujeres posmenopáusicas. Lo que fue muy interesante en este estudio, miren, presencia de depresión antes del diagnóstico de cáncer de mama, y vemos que las mujeres que tenían diagnóstico de depresión 3 años antes de que le diagnosticaran el cáncer del mama tenían mayor mortalidad por todas las causas, sugiriendo que la depresión es un factor de riesgo biológico para el cáncer, que de alguna manera es como que exacerba el proceso de metástasis. Y lo que vamos a ver ahora son datos, estudios de laboratorio, 2 o 3 estudios que de alguna manera sustentan esta idea. Acá lo tenemos.
Años atrás, uno de nuestros investigadores más experimentados, Sapolsky de Stanford, hizo un estudio de osteosarcoma en roedores. Y él quiso comparar dos grupos de roedores, todas implantadas con osteosarcoma. Después se somete a los roedores a un contexto de estrés y a las otras no, y se vio un aumento importante en el crecimiento del osteosarcoma en los animales sometidos a estrés. Este estudio realizado por McClintock, ganadora del premio Nobel, dividió a los roedores en grupos diferentes, pero vemos que la pregunta principal es aislamiento social. El aislamiento social aumentó el riesgo de cáncer y metástasis, y esto se relacionaba con la secreción de corticosterona. Por ende, este estudio espectacular, publicado en Proceedings of the American Academy of Medicine, muestra que entre los roedores socialmente aislados, implantados con un tumor mamario, estos roedores presentaron un aumento de la corticosterona, una recuperación muy tardía y un aumento importante en la progresión del tumor. Muestra a las claras una relación entre los estresores psicosociales, proliferación del cáncer mamario. Ahora bien, uno de los temas para nada bien entendidos en nuestra especialidad, y la verdad que me sorprende, ¿no?, es los datos contundentes que sugieren que el diagnóstico de un cáncer aumenta el riesgo de suicidio. Y al discutir toda esta temática con muchos colegas, la verdad que gran parte de esta literatura se publica en la literatura de oncología y no se publica en los journals de psiquiatría, y muchos psiquiatras desconocen este hecho. Quiero resumir para ustedes datos impresionantes. Este fue uno de los primeros estudios hechos en el 2008 y un estudio de Nueva Jersey, y eran personas mayores de Estados Unidos preguntándoles cuál es la relación entre un diagnóstico médico y el suicidio, ¿no? Y resulta que la única enfermedad asociada con un riesgo mayor de suicidio en personas mayores de Estados Unidos fue el cáncer, y el efecto fue enorme. El odds ratio fue 2,3. O sea, estamos hablando de un doble de probabilidad de suicidio ante el diagnóstico de un cáncer que de cualquier otra enfermedad. La verdad que no demasiado se ha hecho para seguir esta información, salvo hace 2 años. Este es un estudio muy interesante publicado en JAMA Psychiatry, son datos del Reino Unido. Y 2.491 pacientes en Inglaterra con cáncer que se suicidaron, y analizaron cuál fue la relación entre riesgo de suicidio y el subtipo de cáncer. Y podemos ver que la tasa mayor de suicidios fue con mesotelioma, cáncer de páncreas, cáncer de estómago y en cáncer de estómago. Pero este odds ratio tiene una significancia estadística contundente, aumento de 4,5 veces de riesgo para mesotelioma, casi cuádruple el riesgo de suicidio ahí, ¿no?, para cáncer de páncreas, y así sucesivamente. Entonces, esto sugiere que un paciente oncológico está en un riesgo tremendo de suicidio, y obviamente esto no consigna los intentos de suicidio, que fueron tanto más. Y si uno piensa, ¿no?, una persona con cáncer muchas veces tiene opioides a disposición, opioides que se les receta para alivio del dolor, tienen acceso directo a un método para suicidarse. Si analizamos la tasa de suicidio de pacientes oncológicos en Estados Unidos, y si
el cociente de mortalidad estándar comparado al odds ratio, vemos que ciertas formas de cáncer tienen un riesgo altísimo de suicidio, mieloma múltiple, cáncer bronquial y pulmonar, al igual que cáncer de esófago y de cabeza y cuello. Entonces, este fue un trabajo publicado recientemente. Otra vez, mira la tasa de cáncer, la tasa de suicidios en un estudio muy grande de más de 8,6 millones de pacientes. Y de ellos, 13.311 se suicidaron. Eso significa que a la tasa de mortalidad estandarizada de suicidio fue 4,4 veces mayor que en la población general. Y los factores de riesgo fueron todos los demás factores de riesgo que todos los demás conocen para el suicidio. Sexo masculino, caucásicos y determinadas formas de cáncer como pulmón, cabeza y cuello, etcétera. Los hombres mayores, blancos, no casados, tenían el riesgo más alto de suicidio. Entonces, mirando esto de una manera un poquito diferente, surge otra cuestión, aparte del suicidio, que es si el diagnóstico de depresión aumenta el riesgo de mortalidad por cáncer. Hablamos de esto antes en los datos de cáncer de mama que les mostré. Este fue un estudio más grande que analizó todas las formas de cáncer y se vio una asociación muy clara entre el diagnóstico de depresión, la severidad de los síntomas de depresión y una mortalidad elevada por todas las causas. Y lo importante acerca de este estudio que se publicó en Psychological Medicine es que las asociaciones entre la depresión y la mortalidad persistieron después de haber controlado todos los otros las otras posibles variables que podían inducir a confusión. Esto muestra la distribución de los tamaños del efecto de los estudios individuales que participaron en ese metaanálisis. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tiene la depresión que parece empeorar el riesgo de cáncer y los resultados del cáncer? Sabemos que muchos de nosotros hemos conceptualizado la depresión como una respuesta de estrés que ha salido mal y entonces parte de esto probablemente se deba a las alteraciones endocrinas de la depresión, las anomalías del eje hipotálamo pituitario suprarrenal que todos conocen ya, pero también mucho más importantes o igual de importantes son las respuestas inflamatorias porque sabemos que la inflamación cumple una función en un subgrupo de pacientes deprimidos y también que la inflamación cumple una función en la biología de la progresión del cáncer. Entonces, para tomarnos un minuto, les recuerdo que hay una creciente evidencia de que un gran subgrupo de pacientes con depresión en realidad están teniendo enfermedad inflamatoria. Y este fue un número especial de tendencias, de Trends in Immunology, la revista de tendencias en inmunología, hace unos años, que resumió los datos disponibles en ese momento que se relacionaban con la inflamación y la depresión. Tengo el orgullo de decir que nuestro grupo fue uno de los primeros en analizar el rol de la inflamación en la depresión y lo que es más importante, la inflamación en pacientes con depresión y cáncer. Y este trabajo se publicó en la década del 90, fue ignorado por todo el mundo en ese momento y ahí nosotros medimos una citoquina proinflamatoria, la IL-6, la interleuquina 6, que nosotros sabemos ahora que es el marcador de inflamación más confiable en los pacientes con depresión. Y analizamos pequeños grupos de controles sanos a la izquierda, pacientes con depresión en la segunda columna, pacientes con cáncer sin depresión y pacientes con cáncer y depresión.
Y lo que podemos ver es que solamente los pacientes con depresión y los pacientes con depresión y cáncer mostraron elevaciones de la IL-6. Esto parece tener que ver entonces con la depresión. Muchos investigadores del mundo han estudiado la relación entre la inflamación y la depresión. Y no les voy a mostrar todos los datos, pero todos conocen el hecho de que la gravedad de la depresión está asociada con la magnitud de la inflamación que vemos en los pacientes deprimidos. Pacientes con muy altos niveles de marcadores inflamatorios tienden a ser bastante resistentes a los tratamientos antidepresivos. Sabemos que cuando administramos medicamentos que aumentan la inflamación, como el interferón, producimos cambios en animales de laboratorio y en seres humanos que producen depresión. Todos saben ustedes que el interferón está asociado con una depresión profunda y con suicidio en la población de cánceres gastrointestinales. Y también hay datos que muestran que la inhibición de la señalización de las citoquinas o reducir las señales de inflamación puede tener propiedades antidepresivas. Así que les muestro los datos donde vemos la relación entre la depresión mayor, el trauma en las primeras etapas de la vida y la inflamación. Este es un grupo de hombres con antecedentes de trauma en las primeras etapas de la vida, maltrato infantil y depresión mayor, y los sometemos a un estresor en laboratorio, una TSST, y podemos ver esta respuesta inflamatoria masiva a este estresor psicosocial estandarizado que es esta prueba, ¿no? Y entonces, en comparación con los voluntarios que no mostraron prácticamente respuesta inflamatoria. Entonces, nos hemos llegado a dar cuenta que el estrés crónico o quizás la depresión que se ha conceptualizado como un estrés crónico, resulta en una hiperactividad del eje hipofisario suprarrenal, la hiperexpresión de la CRH, hipersecreción de ACTH y cortisol. El cortisol, por supuesto, tiene efectos sobre el sistema inmunitario y toda la biología de lo que se llama inflamación crónica sistémica de bajo grado ahora ha avanzado a la vanguardia de la investigación en muchas áreas. Quiero que se detengan a ver esta diapositiva para mostrarles todos los factores que contribuyen a la inflamación crónica sistémica de bajo grado, que por supuesto es admisible para el crecimiento de varios cánceres o el desarrollo de varios cánceres, y se asocia con la depresión. Y ven que muchos de estos factores son factores que vemos en nuestros pacientes: la obesidad, la inactividad física, el sedentarismo, por ejemplo, a nivel del microbioma, acá disbiosis, la dieta, el aislamiento, el estrés crónico. Sabemos que el insomnio, las alteraciones del sueño también se asocian con la inflamación crónica. Entonces, piensen en sus pacientes y en todos estos factores de riesgo que ellos tienen, que tienen como consecuencia un aumento en la depresión, el cáncer, la enfermedad cardiovascular. Y también tenemos que recordar que el abuso infantil y el abandono infantil está asociado con aumentos persistentes en la inflamación también. Y sabemos que cuando se produce el maltrato, que hay maltrato infantil en muchos de nuestros pacientes. Entonces, bueno, vuelvo ahora al tema del eje hipofisario pituitario adrenal y la liberación del cortisol. Este es un estudio de Bruselas en pacientes con carcinoma de células renales, viendo la relación entre el cortisol y la inflamación. 217 pacientes con
carcinoma de células renales metastásico y la gravedad de la depresión se midió con la escala del Centro para Estudios Epidemiológicos, la CESD, y vemos acá la severidad y la pendiente de cortisol estaban significativamente asociados con una disminución en la sobrevida. Además, en análisis de genómicos funcionales vincularon los síntomas de depresión con la expresión aumentada de genes proinflamatorios y prometastásicos en los linfocitos circulantes. Muchos de ustedes saben que nuestra colega en Alemania, Elisabeth Spinter, ha trabajado con nosotros mostrando que el gen que codifica la proteína chaperona del cortisol, que media las acciones del cortisol, que se llama FKBP5, y las variaciones genéticas de ese gen interactúan, por ejemplo, con el abuso y el abandono infantil, la vulnerabilidad a los trastornos de la ansiedad, y este es un estudio realizado en Asia donde vemos que las variaciones de FKBP5 se asociaron con ansiedad y depresión en los pacientes con cáncer gástrico, y este fue un estudio de 130 pacientes y parecería ser que esta es una interacción entre el gen y el entorno. Hay variantes de FKBP5 predicen ansiedad y depresión en estos pacientes con cáncer, que a su vez tuvieron una peor evolución. Este es un estudio muy interesante que estudió carcinoma vasocelular y analizó los efectos de eventos estresantes en la vida en el entorno tumoral. Esto lo hizo por un equipo liderado por el Dr. Glaser, y tenían el interés de hacer un seguimiento de nuestros estudios para responder la pregunta de si el maltrato en la niñez podía producir cambios en la regulación inmunitaria que podrían afectar el desarrollo del cáncer de piel más común, que es el carcinoma vasocelular. Entonces, esta investigadora midió el maltrato parental en la niñez, los niveles de depresión actuales, y midió la expresión del ARN mensajero para distintos marcadores inmunitarios en el contexto de la progresión del tumor de carcinoma vasocelular. Y miren este hallazgo sorprendente. Tanto el maltrato emocional, tanto materno como paterno, interactuaron con la incidencia de eventos severos de la vida para predecir la respuesta inmunitaria local al tumor. O sea que los pacientes que habían tenido un evento severo en su vida durante el último año, que habían sido maltratados por su madre o su padre emocionalmente, eran los que tenían la peor respuesta inmunitaria al carcinoma vasocelular. Esto sugiere que el trauma al principio de la vida cambia la reactividad inmunitaria de por vida, y que esa mala respuesta es activada por estresores más recientes de la vida. Acá hay otro estudio que miró la relación entre la depresión, el estrés y la inflamación. Estos eran 90 pacientes con cáncer, y nuevamente el trauma en la niñez y los eventos de vida recientes estresantes fueron factores de riesgo para síntomas de depresión más graves en pacientes con cáncer colorectal, y niveles basales de proteína C reactiva que no sorprende estaban asociados con la severidad de la depresión, lo mismo que los niveles de factor de necrosis tumoral. Así que esta relación entre el estrés en las etapas tempranas de la vida o en etapas recientes, la depresión y la inflamación en pacientes con cáncer, crea una tormenta perfecta. Una de las preguntas que inevitablemente me van a hacer seguramente es: ¿qué tipo de datos tenemos sobre el tratamiento de la depresión en pacientes con cáncer? Y notablemente, la respuesta es que no tenemos mucho. Hubo estudios iniciales realizados por David Spiegel que sugerían que
la terapia de grupo en mujeres con cáncer de mama metastásico se asociaba con una reducción en las tasas de mortalidad y con tasas de sobrevida más prolongadas. Hubo múltiples estudios de seguimiento, muchos de los cuales no pudieron confirmar estos hallazgos. En cuanto a tratamiento farmacológico, nosotros hicimos un estudio analizando el antidepresivo tricíclico de cipramina comparado con paroxetina en mujeres con cáncer de mama y depresión. Y encontramos que algo que no les va a sorprender, que es que los 3 tratamientos funcionaron, la desipramina, paroxetina y placebo. Y hay una alta tasa de respuesta al placebo en las pacientes con cáncer que ingresan en estudios clínicos. Este es un estudio que ha sido ignorado mayormente, que se publicó en el British Journal of Psychiatry, estudiando mianserin, que no está disponible en Estados Unidos. Está relacionado con la mirtazapina en cuanto al mecanismo de acción y pueden ver un muy buen efecto antidepresivo. La mayoría de los oncólogos psiquiatras que tratan pacientes con depresión les van a contar que los antidepresivos son muy útiles para tratar la depresión en los pacientes con cáncer. Y yo mismo he tratado muchos de estos pacientes. Acá hay otra buena razón para ser agresivos, por así decirlo, en el tratamiento con cáncer y depresión comórbida. Este es un estudio que se publicó el año pasado y tuvo un hallazgo fenomenal. Lo pueden ver en el título. Esto no es algo que hubiéramos necesariamente predicho, o sea que la adherencia o el cumplimiento con los medicamentos antidepresivos se asocia con una reducción en la tasa de mortalidad de pacientes con cáncer. Entonces, quiero analizarlo con ustedes. Este es un estudio de cohorte prospectivo histórico a 4 años de 42.000 pacientes con cáncer a los que se les recetaron antidepresivos. Hicieron el seguimiento de esos pacientes que no cumplían con el tratamiento versus los que cumplían más o menos o mal, o sea, tomaban el medicamento 20 al 50% de las veces, con un cumplimiento moderado 50-80% de las veces, o con buen cumplimiento, o sea, con más del 80% de toma del medicamento. Y debido a la gran cantidad de sujetos, este estudio tuvo una potencia estadística notablemente alta y los resultados también fueron notables porque lo que mostraron fue que los pacientes con el mayor cumplimiento con los antidepresivos tuvieron la más baja mortalidad por todas las causas en esta población de pacientes tan grande. Entonces, esto me lleva al final de mi presentación sobre el cáncer y ahora voy a dedicar un par de minutos, tengo unos 9 minutos que me quedan, para hablar sobre depresión y enfermedad cardíaca. No voy a poder abarcar todo el tema, pero otra vez, evaluando la dirección bidireccional, como pueden ver de esta diapositiva, empezamos con Hipócrates, que reconocía la importancia de el estado de ánimo y la depresión sobre el cuerpo. Shakespeare, que la reconoció también, cuando dijo que la pena es mortal, es decir, mortífera, y eso, bueno, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Así que voy a tratar de resumir brevemente este enorme corpus de información. Y lo que sí les contaría, si tuviera otros 30 minutos, que no tengo, uno es que los pacientes con cardiopatía isquémica tienen altas tasas de depresión, mucho más altas que la población general. Segundo, la depresión es un factor de riesgo para desarrollar la cardiopatía y también es un factor de riesgo de mortalidad después de haber tenido un infarto de miocardio. Entonces, piensen en eso. Los pacientes con depresión tienen una tasa mayor de coronariopatía que los pacientes sin depresión. Y parte de la biología de la depresión, la
lamentablemente contribuye a la cardiopatía, incluido un mayor riesgo de formar un coágulo. O sea que estos pacientes tienen una diátesis coagulante debido a anomalías en la cascada de la coagulación plaquetaria. Tienen anomalías en la regulación de la frecuencia cardíaca debido a los cambios en el sistema autónomo provocados por la depresión. Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca está reducida para los pacientes con depresión y esto aumenta el riesgo de infarto. Y lo que es más importante también, los pacientes con cardiopatía, incluida la insuficiencia cardíaca congestiva, las enfermedades valvulares y también las enfermedades post-infarto en miocardio y con depresión comórbida, tienen tasas mucho más altas de mortalidad. Acá hay una coronaria de aspecto muy feo, lleno de placas, y estos son los factores de riesgo y le pueden sumar la depresión a la lista como uno de los factores de riesgo de coronariopatía. En este estudio mostraron la relación entre la depresión y la cardiopatía. Es un estudio muy robusto. Tuvieron 2.800 pacientes, se midió la depresión y la desesperanza. Los pacientes fueron seguidos durante unos 12 años y lo que se halló fue que la depresión y la desesperanza estaban asociados con la enfermedad cardiovascular isquémica, y estos son los datos relacionados con la desesperanza. Fíjense los cuadrados verdes que son el infarto de miocardio mortal, los blancos son los no mortal, la enfermedad de cardiopatía isquémica no mortal, y miren la relación entre la desesperanza y el riesgo de cardiopatía isquémica. Esto es un efecto muy grande realmente. Y después un grupo de Montreal hizo el estudio último que muestra que la depresión después del infarto de miocardio en los 6 meses posteriores al infarto de miocardio exhibe un aumento notable en el riesgo de muerte, el riesgo de mortalidad. Entonces, 222 pacientes internados en la unidad coronaria y 6 meses después, miren esta diferencia de mortalidad entre los deprimidos y los no deprimidos. Después de un infarto de miocardio con una morbilidad médica igual, pero los pacientes con depresión tuvieron un aumento de 4 veces en la mortalidad después del infarto de miocardio. Esto no solamente se produjo después de 6 meses, sino que miren también, el riesgo persistió a los 18 meses, una tasa de mortalidad mucho más alta en los pacientes con depresión después del infarto de miocardio. Y esto se relacionó todo con la severidad de la depresión. La tasa de mortalidad fue más alta en los pacientes con el puntaje de Beck más alto. Y esto es casi una relación dosis-respuesta. Los pacientes con un BDI de menos de 5 tuvieron una tasa de mortalidad muy pequeña, muy baja. Esa es la razón por la cual tenemos que tratar intensamente, en forma agresiva, a los pacientes post-infarto de miocardio con antidepresivos y psicoterapia. Y esto también se aplica a la cirugía de bypass. Después de la cirugía de bypass, en un estudio realizado en Duke, muestra exactamente lo mismo, que si ustedes miran los eventos cardíacos mayores después de la cirugía de bypass aortocoronario, mismo hallazgo exactamente, este es el mismo hallazgo, los pacientes con coronariopatía estable, si ustedes miran eventos coronarios y otros eventos cardíacos mayores, los pacientes con depresión y trastornos generalizados de ansiedad tenían tasas mucho más altas de eventos cardíacos mayores en el periodo de 2 años que los mismos pacientes con enfermedad cardíaca estable que no sufrían trastornos depresivos. Y un estudio grande de pacientes de 60 años o más mostró que un pequeño cambio en la gravedad de la depresión predice el resultado cardíaco, la evolución cardíaca. Este es un estudio de pacientes seguidos durante alrededor de 5 años, un estudio bastante grande, 1.600 pacientes, y lo que encontraron fue notablemente que en términos de la mortalidad por todas las causas,
causas, vieron que incluso un cambio de 5 puntos en la depresión, en la severidad de la depresión en la escala CSD, se asociaba con un 25% de aumento de riesgo de la mortalidad. Y otro estudio, que es un estudio de alumnos de medicina de la Universidad de Johns Hopkins, así que nos interesa a todos mucho, mirando los factores de riesgo de depresión de los hombres que se graduaron en la Facultad de Medicina Johns Hopkins. Acá vemos 1.190 varones, no había muchas mujeres en esa época en las camadas de la Facultad de Medicina, eso cambió, por suerte. Estos fueron seguidos entre 1948 y 1964 y encontraron que el 12% de esos varones desarrollaron depresión mayor. Y lo que encontraron fue que estos hombres tenían un riesgo significativamente aumentado de coronariopatía e infarto de miocardio. Y un solo episodio de depresión mayor era todo lo que hacía falta para aumentar el riesgo de incidencia de enfermedad cardiovascular. Y la bibliografía sigue y sigue. La depresión predice la mortalidad después de la cirugía de válvula cardíaca y hay una serie de preguntas de por qué esto es así. El trauma al principio de la vida, ya sea en forma de abuso infantil o abandono infantil, es una de las causas y lo sabemos con certeza. Y luego nuestros estudios que muestran una reactividad exagerada de las plaquetas en los pacientes deprimidos en comparación con los controles, lo cual produce también una diátesis de coagulación. Bueno, se me ha acabado el tiempo. Le prometí a Sebastián que me iba a acordar del tiempo, iba a prestar atención. Quiero que todos tengan tiempo de ver a mi estimado colega, el doctor Schatzberg. Seguro que les espera una interesantísima presentación de él y después con mucho gusto ambos responderemos preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla y le agradezco mucho a Mariana y a Sebastián por permitirme estar con ustedes hoy. Cuídense y estén bien. Gracias.